Muy buenas noches a todas y a todos. Me presento, soy Hugo Rosas, secretario de Servicios Parlamentarios de la Cámara de Diputados de México. Agradezco, insisto, mucho el espacio que me proporciona mi querido amigo Luis, sobre todo también su paciencia por permitir que esta charla se lleve a cabo. Me solicitaron realizar una breve charla con ustedes, compartir nuestras experiencias sobre el tópico de modernización tecnológica en el ámbito legislativo. Nuestro país, en especial la Cámara de Diputados, tiene algunas experiencias que sería valioso compartir con todas y con todos ustedes. Y me gustaría comenzar, más allá de el uso de las herramientas informáticas comunes que se usan en el ámbito público y privado, centrar esta charla en el desarrollo y la implementación de una herramienta tecnológica que una necesidad, debo de decir, apremiante, pero también de carácter excepcional, se nos presentó en nuestro país y al Poder Legislativo. El mundo no fue ajeno a ella, pero a nosotros nos dejó una experiencia particular. Me refiero a la pandemia del COVID-19 en el año 2020. Como es de sobra conocido, la pandemia vino a trastocar nuestro modo de vida en todos los ámbitos y en todos los niveles de convivencia. Pero desde luego, en el ámbito público, pero específicamente en el Parlamento, su afectación fue más intensa, por una razón que parece obvia, y perdón que recurra yo a esta obviedad, pero la voy a explicitar. La esencia del Parlamento es que los representantes populares se reúnan a deliberar sobre los asuntos públicos, los asuntos de su competencia, y tomen decisiones. La pandemia de COVID-19 arrojó un muro infranqueable, o al menos una limitación muy difícil de librar para cualquier concentración de personas. Era peligroso que en un lugar se reunieran poco más de 6, 7, 8 personas. En el caso de los parlamentos, desde luego, esto significó un golpe brutal para el ejercicio de sus atribuciones. Se impidieron cualquier tipo de reuniones y por supuesto que los primeros entes públicos que no podrían reunirse para ejercer sus funciones como corresponde a su naturaleza era a los parlamentos. En el caso de México, esto fue especialmente más grave por el tamaño o las dimensiones de nuestras cámaras federales. Debo de recordar que México, al igual que Brasil, es un estado federal. Contamos con un gobierno a nivel federal y también gobiernos locales, lo que llamamos aquí entidades federativas, que cuentan también cada una con sus congresos. Pero esos congresos a nivel local son más pequeños, oscilan con su número entre 20, 35, 40. El más grande, de acuerdo al tamaño de una entidad federativa, es de 70. Pero a nivel federal, estos números son un poco más significativos, diametralmente más significativos. En el caso de la Cámara de Diputados, esta se encuentra integrada en nuestro país, en México, por 500 integrantes, y la Cámara de Senadores por 128. En el caso de la Cámara de Diputados es apenas un poco menos que en el caso de Brasil. Sin embargo, consideremos algo. México tiene alrededor de 130 millones de habitantes. La Cámara de Diputados tiene 500 integrantes desde 1988, cuando el país aún contaba con alrededor de 80 millones de habitantes. Entonces, la Cámara de Diputados en México siempre ha sido muy grande, sobre todo considerando la proporción de su población. En fin, imaginen ustedes, y creo que sería un poco más fácil para ustedes, amigas y amigos de la República de Brasil, imaginar una asamblea tan grande y con el riesgo
de la pandemia, de la reunión numerosa de personas. Desde luego, las cámaras del Congreso cerraron por algunos meses, suspendieron sus reuniones, pero era necesario que se reunieran. Sí había presión para que se reunieran, no solo para revisar o analizar eventualmente algunas propuestas de ley que deberían de analizarse y de adoptarse, sino también para realizar una función primordial de los parlamentos, que es la fiscalización y la revisión del gobierno. El gobierno seguía tomando decisiones, ejerciendo sus responsabilidades, atendiendo la pandemia, y era necesario contar con la evaluación del poder legislativo. He mencionado en algunos casos que la participación de los parlamentos en la supervisión de la labor gubernamental es tan importante y tan necesaria que no importa la situación de emergencia en la que se encuentre un país o por la que atraviese una sociedad. Imaginen ustedes, durante la Segunda Guerra Mundial, en Inglaterra, durante el bombardeo que estaba sufriendo Inglaterra por parte de la Alemania nazi, el famoso Blitz, ese episodio de la batalla de Inglaterra, ni siquiera en esas condiciones el Parlamento dejó de funcionar, porque se reunían los comités, el gabinete de guerra, para tomar decisiones en un sistema parlamentario, pero también para revisar y debatir sobre las decisiones que estaban tomando. Imagínense si en ese contexto tan complicado el Parlamento seguía cumpliendo sus funciones, de manera análoga era necesario que durante la pandemia el Parlamento se reuniera. Tendrán ustedes noticia que diversos parlamentos adoptaron medidas para seguir ejerciendo sus responsabilidades. Pero en el caso de México, el reto era peculiar, insisto, por el tamaño de la asamblea, que en esa proporción era el riesgo que había para representantes, diputadas y diputados, senadores, senadoras, funcionarios y trabajadores de las cámaras del Congreso. ¿Qué decisión se adoptó por los órganos de dirección de la Cámara? Un régimen de modalidades semipresenciales, no enteramente virtuales, sino semipresenciales, es decir, que hubiera una combinación con presencia física de legisladores en la medida que no fuera riesgoso en términos del contagio por la pandemia que se atravesara, y también legisladores que estuvieran conectados de manera digital a través de la plataforma Zoom para participar en los debates, y una herramienta tecnológica para pasar asistencia y para votar. ¿Por qué se adoptó un régimen semipresencial y no enteramente virtual? Nuestro régimen constitucional establece que las cámaras del Congreso, para sesionar de manera válida, requieren la presencia de la mitad más uno de sus integrantes para que haya quórum. Modificar esa disposición, hacer una reforma constitucional. Nuestro país sigue el método de reforma constitucional que le llaman complejo, el norteamericano, en el cual no solo se debe aprobar por una mayoría calificada de las cámaras del Congreso, sino por la mayoría de los congresos locales. Para evitar la complejidad de una reforma constitucional, se decidió adoptar una normatividad reglamentaria que permitiera ese funcionamiento híbrido, con presencia física reducida y conexión informática. Pero también, no solo había que permitir esa ficción y la conexión a través de la herramienta tecnológica, que era salvable, sino además que esas decisiones que se adoptaran en ese régimen híbrido tuvieran validez jurídica y constitucional. ¿Cómo se adoptó eso? Se revisó el texto constitucional, la norma que establece los términos del quórum, en donde se señala en nuestro artículo 63 de la Constitución, perdón que cite el número de un artículo constitucional mexicano, que, insisto, las cámaras del Congreso para sesionar requieren la concurrencia, y enfatizo el término, la concurrencia de la mitad más uno de sus integrantes, tanto de senadores para el caso de la Cámara Alta como de diputados
para el caso de la Cámara Baja. Eh, la palabra clave, nodal, era concurrencia. Al remitirnos a su significado idiomático, encontramos que la palabra concurrencia significa coincidir en las mismas circunstancias, ya sea de modo, de tiempo o de lugar. No necesariamente en las tres circunstancias, de modo, tiempo, lugar, sino de manera disyuntiva. Es decir, hay concurrencia cuando las personas concurren en el mismo lugar. Desde luego puede ser al mismo tiempo o en una circunstancia similar, pero en lugares distintos. ¿Cómo podría ser eso? Conectados a través de una plataforma digital que concurrían al mismo tiempo, conectados a través de la plataforma, pero en lugares distintos. Algunos legisladores presentes en el salón de sesiones y otros en sus oficinas, en sus centros de atención ciudadana o en sus domicilios resguardados, pero coincidiendo al mismo tiempo y a través de la modalidad de la plataforma digital. Esta pequeña explicación normativa permitió que salváramos el requisito de que hubiera concurrencia para realizar el quórum y verificar el quórum de las cámaras legislativas. Considerado y consensado esta concepción del quórum, se encargó al área de tecnologías de la Cámara de Diputados que diseñara una herramienta tecnológica para lograr esa concurrencia. Para el caso de la imagen y de la voz, no hubo mayor problema, se realizó a través de la plataforma Zoom, que empezó a tener una demanda inusitada justamente en el ámbito privado y público, justamente por la pandemia. Pero el asunto era cómo lograr o compatibilizar el sistema de asistencia y de votación que existía en la Cámara de Diputados con ese método remoto. Insisto, el área de tecnologías de la Cámara de Diputados diseñó una aplicación que se denominó APRAP, que son las iniciales de Aplicación Portátil de Registro de Asistencia y Votación, que es una aplicación muy sencilla, adaptable al teléfono celular, y que tenía dos métodos de reconocimiento biométrico. En un principio, a través de huella dactilar y después ya a través de reconocimiento facial. Esto, desde luego, con la finalidad de lograr una certeza en la autenticación de la identidad del legislador que pasaba asistencia para hacer el quórum respectivo de la Cámara y también al emitir el voto. Esta herramienta, junto con la plataforma Zoom, que se logró adaptar de manera muy sencilla en nuestro tablero de votación en la Cámara. Es decir, que la Cámara de Diputados es relativamente grande para alojar a 500 integrantes y tiene dos grandes tableros donde se registra los votos de los 500 legisladores. Pero ese tablero, al estar integrado por una pantalla LED, permite también que se proyecten imágenes y se puede utilizar como un monitor gigante. Entonces la plataforma Zoom logró enlazarse o hacerse una interfaz entre el Zoom y el tablero de votación y se utilizó como monitor. Entonces, eso permitió que un legislador conectado vía Zoom se proyectara su imagen en el tablero como monitor gigante y pudiera interactuar en las sesiones, pudiera intervenir en un debate, hacía mociones de pregunta, respondía a alusiones, exponía argumentos, interactuaba con algún orador en la tribuna, y eso junto con el registro remoto a través del teléfono de la asistencia y de la votación permitió que la Cámara de Diputados tuviera sesiones durante toda la pandemia y que tuviéramos una presencia física en el salón de sesiones de alrededor y con la distancia que ustedes recordarán se requería para resguardar las medidas sanitarias durante la pandemia, entre 70, 80 personas en el salón de sesiones, en un salón amplio, y más de 400 integrantes conectados vía Zoom. Fue tal la eficacia del sistema de las sesiones semipresenciales durante la pandemia, que una vez que concluyó o se decretó el cese de las medidas de emergencia para
atenderla, que en el caso de México concluyó en el año 2003, por parte de los órganos de dirección de la Cámara de Diputados, y he de mencionar que de manera atinada, decidieron institucionalizar este sistema de sesiones semipresenciales. Es decir, que aun cuando la pandemia haya concluido y ya no era necesario tomar medidas de sana distancia y que ya no fuera prohibitivas la concurrencia numerosa de personas en un lugar cerrado, se tomó la decisión de incorporarlas al reglamento de la Cámara de Diputados el funcionamiento, el reconocimiento y funcionamiento de las sesiones semipresenciales a través de la plataforma vía Zoom y del registro de asistencia y de votación por medio de la plataforma digital instalada en los celulares de los legisladores. ¿Por qué razón? La experiencia nos mostró que el Congreso se volvió más eficiente con la modalidad de sesiones semipresenciales. Se elevó la asistencia de los legisladores en el registro del mismo hasta niveles superiores al 90%. También la votación, incluso el trabajo a distancia de los legisladores, causó el trabajo a distancia de sus equipos de colaboradores, y había una reducción de costos en el recinto legislativo de luz, de internet, de agua. Desde luego eso se trasladó a las oficinas de los legisladores o domicilios particulares, pero esa es otra discusión. Pero en términos de eficiencia, es decir, de hacer más o lograr más objetivos con menos recursos o utilizar de manera más provechosa los recursos, las sesiones semipresenciales mostraban ventajas indudables, además de que, insisto, estaba salvado el requisito de la validez constitucional de las decisiones que se tomaban a través de esa modalidad. Y es así como la Cámara de Diputados, desde el 2023, pudo incorporar de manera alternativa las sesiones semipresenciales. Es decir, podía funcionar de manera presencial cuando se requería para hacer el quórum la presencia física de más de 250 legisladores en el salón de sesiones, registrando su asistencia en su curul, o la sesión semipresencial cuando esa concurrencia podía realizarse a través de la aplicación. Hubo algunas limitaciones que me animo a decir que son más bien de carácter político y práctico que de carácter tecnológico para las sesiones semipresenciales. Todos los temas se pueden abordar y decidir en sesión semipresencial, salvo dos de manera muy concreta. Las reformas constitucionales no pueden tratarse o abordarse en sesiones semipresenciales. Cuando se discute una reforma constitucional, la sesión debe de ser semipresencial, y cuando se discutan nombramientos o ratificaciones por parte de la Cámara de Diputados. He de hacer una acotación importante. Este régimen de sesiones semipresenciales siempre lo refiero a la Cámara de Diputados, porque en el Senado de la República, aun cuando lo utilizaron de manera relativamente recurrente durante la pandemia, tenían menos problemas respecto a la concurrencia física porque son menos integrantes. Era más fácil para la Cámara de Senadores implementar una serie de medidas de sana distancia durante la pandemia que para la Cámara de Diputados, que es más numerosa. Entonces, aún durante la pandemia, ellos utilizaban de manera alternada las sesiones presenciales y semipresenciales. Y una vez que la pandemia, las medidas sanitarias causadas por la misma, se decretó su conclusión, el Senado de la República no adoptó o no continuó con la adopción de las medidas de sesiones semipresenciales. No lo institucionalizó como se hizo en la Cámara de Diputados. E insisto, es entendible porque en su funcionamiento no fue necesario de manera tan apremiante, su utilización no fue tan recurrente como sí lo fue en el caso de la Cámara de Diputados. La necesidad nos mostró su conveniencia para la cantidad de integrantes
de la Cámara y su conveniencia para continuar utilizándolo una vez concluida la sesión, perdón, las medidas restrictivas acerca de la pandemia. Una vez que se institucionalizó, incluso algo que no está en el reglamento, pero se adoptó como práctica parlamentaria, la Cámara de Diputados, por disposición de su reglamento, debe de sesionar 2 veces por semana. Puede hacerlo preferentemente los martes y jueves u otros días, siempre y cuando sea en 2 días a la semana. Y se ha adoptado que la Cámara de Diputados funcione sus plenos, o su pleno, perdón, los martes y miércoles. Los martes en sesión presencial y los miércoles en sesión semipresencial. Es decir, aun cuando la frecuencia de las sesiones semipresenciales no está determinada en un reglamento, sí se adopta como una decisión de funcionamiento por parte de los órganos de dirección del Parlamento que el funcionamiento del Pleno sea un día presencial y el segundo día de la semana, que es el miércoles, de manera semipresencial. Esa es una muestra para nosotros muy útil y muy clara como una herramienta de un desarrollo realizado sí, con mucho ingenio, pero relativamente sencilla, como es una aplicación en el teléfono celular, dota de facilidades para ejercer una responsabilidad parlamentaria, como lo es el ejercicio del voto. El voto para tomar una decisión legislativa. E insisto, no solo permitió que la Cámara funcionara durante la pandemia, sino que nos mostró que una vez concluida esta, los niveles de eficiencia de la Cámara aumentaron y es por eso que se motivó su adopción. Esta experiencia que me he permitido compartir con ustedes me lleva a otra cuestión que debo de decir que es una asignatura pendiente respecto a la modernización legislativa en el Parlamento, pero en general creo que en el mundo aún se están dando los primeros pasos para su adopción en el ámbito de las instituciones públicas. Me refiero a la inteligencia artificial. ¿Cuál es el estado de la inteligencia artificial en nuestro país y en particular en el Congreso? Aún no tenemos una regulación normativa, no contamos con una ley, aun cuando ya hay proyectos o iniciativas presentadas, propuestas sobre la regulación de la inteligencia artificial en distintos ámbitos, pero aún se está no solo discutiendo, sino explorando las posibilidades de utilización de la inteligencia artificial. En la Cámara de Senadores existe una comisión encargada de analizar los asuntos relacionados con la inteligencia artificial. La discusión pública en el ámbito parlamentario sobre este tema, afortunadamente, está dominada por 2 grandes sectores. El primero, que nos dice de qué se debe de ocupar la inteligencia artificial, y el segundo, cuáles son los principios o los parámetros que deben de guiar la utilización de la inteligencia artificial. Respecto al primero, la discusión pública y las aportaciones académicas nos indican que la inteligencia artificial bien podría utilizarse para el análisis de datos, la automatización de los procesos y para la toma de decisiones. En particular, en el ámbito legislativo, esto podría utilizarse para mejorar los productos legislativos, para que las propuestas o los proyectos que se convierten en ley se revise tanto su técnica legislativa, su coherencia normativa con el sistema jurídico en su conjunto, y también para mejorar la comunicación entre el Parlamento y la ciudadanía. Esos vasos capilares que es la comunicación entre la sociedad
y el Parlamento, la fuente de legitimidad del Parlamento. Un Parlamento goza de legitimidad o padece de su falta en la medida que sea eficiente ese sistema de comunicación. La inteligencia artificial puede ayudarnos mucho a mejorar esa comunicación entre la sociedad representada y sus representantes, el Parlamento. Y el otro gran sector, que es un área de oportunidad para la inteligencia artificial, son los límites. ¿Cuáles son los grandes rubros que debe atender la inteligencia artificial o que siempre debe de considerar la regulación para utilizar la inteligencia artificial en los ámbitos legislativos? Desde luego, la protección de los derechos de las personas, su privacidad, datos personales y el fortalecimiento de la democracia. En particular en el Parlamento, algo que sería importante tomar en cuenta, y lo advierten los estudios académicos al respecto, es que los algoritmos que se utilicen procesen de manera objetiva la información y que respeten la pluralidad del Parlamento. Es decir, que la información que esté alimentando a los algoritmos no produzca para las tomas de decisiones que sean permitidas la inteligencia artificial sesgos que favorezcan alguna fuerza política. ¿Cómo lograr eso? Aún nos encontramos en su exploración. El primer paradigma que tendría que analizarse es que en la mayor medida de información que se provee a la inteligencia artificial va a ser más amplio el universo de información procesable, más amplio los bancos de datos que va a recibir la inteligencia artificial, y eso puede vacunar su utilización para los datos sesgados. Pero como verán ustedes o podrán observar, obviamente estamos aún lejos, al menos en nuestro país, de que ciertas decisiones en el proceso legislativo, no digamos ya los grandes temas o las grandes decisiones, se confíen a la inteligencia artificial. Yo he de mencionar que en el ámbito de los apoyos técnicos a los distintos niveles de funcionamiento del Parlamento, como son las comisiones o comités, los órganos de dirección o de gobierno o el propio Pleno, la inteligencia artificial aún solamente puede utilizarse para proveernos de manera más rápida información, pero labores propias como la dirección de una sesión, su conducción o atender las múltiples contingencias que se pueden presentar en una sesión y que deben de ser atendidas y apoyadas por los órganos técnicos, creo que aún es difícil que se pueda contar con un algoritmo que provea de certeza para ese tipo de apoyo y asesoramiento a la conducción de la sesión y el seguimiento del proceso legislativo. No significa esto que no admita yo la posibilidad de que pueda suceder. ¿Cuándo o con qué rapidez? Es difícil anticiparlo. Amigas, amigos, yo con esto daría por concluida esta breve charla, pero desde luego me reitero a sus órdenes para una segunda exposición y que profundicemos en alguno de los temas sobre los que hemos platicado, o incluso también cualquier tema en específico sobre el funcionamiento de la Cámara de Diputados. Me pongo a sus enteras órdenes, no sin agradecer la gentileza de mi amigo Luis y otra vez también la gentileza de su paciencia al permitir programar esta charla, y nuevamente me siento agradecido con ustedes por su atención. Luis, muchas gracias y estoy a tus órdenes. Muchas gracias, Hugo, por su presentación. Felicitaciones por el trabajo que están haciendo en la Cámara de Diputados de México. Como siempre, los colegas de México están nos enseñando muchas prácticas innovadoras. Muy interesante porque usted habla en su presentación acerca de tres cosas que yo pongo como una prioridad para la modernización legislativa, la modernización parlamentaria, que es la eficiencia del proceso, la abertura del proceso y la resiliencia del proceso. Entonces, usted hablaste de los tres. Esto no combinamos antes. Entonces, usted naturalmente habló al respecto de todos estos puntos que
creo que son muy interesantes. Si me permite, tengo dos preguntas para hacerle respecto a lo que están haciendo en México. El primero, me gustaría salir del impacto de la pandemia, porque comprendo que en México, como en otros parlamentos, muchos parlamentarios empezaron a utilizar interfaces digitales para hacer las sesiones, el voto. Entonces, muchas veces los parlamentarios no estaban prontos para hacer esto. Entonces, necesitaron hacer un aprendizaje. Entonces, mi pregunta es, después de este tiempo de aprendizaje, ¿usted percibe un cambio de los parlamentarios con relación a las plataformas digitales? Si los parlamentarios te piden, Hugo, me gustaría hacer este proceso virtualmente también, me gustaría tener esta plataforma. No, me gustaría entender de usted cómo cambió la relación de los diputados, de los parlamentarios, con relación a las plataformas digitales, es su uso en el día a día del proceso legislativo en la Cámara de Diputados. Claro, Luis, con gusto. Y es una pregunta muy útil, muy importante, porque en efecto enfrentamos retos propios de la actitud y del entendimiento de los legisladores de esto. Como nos encontramos frente a algo completamente nuevo, en casi todos los sentidos, de entrada hubo resistencia al hecho de decir, van a pasar asistencia a votar por un celular. Eso era por parte de algunos legisladores y de la ciudadanía. Pero también algunos legisladores cuestionaban, oye, ¿y qué van a hacer con mi rostro? Mi rostro son datos personales, son datos protegidos. ¿Qué vamos a hacer con esto? Segunda objeción. Se había pensado en un momento, porque además de esta solución que expliqué cómo funcionaba, digamos que expliqué el producto terminado, pero el ensayo prueba y error tuvo su camino lleno de azaros, digamos. Nosotros habíamos pensado que la aplicación, cuando funcionara con el teléfono, pudiera detectar si el legislador estaba en el salón de sesiones o fuera del recinto, ya sea en su casa, en su oficina, en un lugar alejado de la capital o cerca de la capital, solamente que nos distinguiera si estaba dentro o fuera. Para fines estadísticos, para saber cuántos legisladores estaban de manera presencial en el salón de sesiones y cuántos fuera. Bueno, pues ese pequeño detalle, que era para fines estadísticos nada más, provocó un nivel de desconfianza de los legisladores que decían, nos van a estar espiando, quieren saber dónde estamos, nos van a geolocalizar. Y le decíamos, no piensen eso ustedes, es únicamente para que pues el servidor detecte si el teléfono está dentro del salón o afuera, nada más para saber cuántos tenemos adentro y cuántos afuera, nada más. Terminamos abortando esa distinción, la suprimimos. Y el sistema no distingue si cuando votan por el teléfono lo hacen estando en el salón de sesiones, en su oficina del recinto legislativo o en el lugar más alejado del país, que puede ser Tijuana, en la frontera con Estados Unidos. No lo distingue, pero por la resistencia. Hubo legisladores que fueron a la oficina de la autoridad administrativa de la Cámara y dijeron, yo no confío en este aparato, se los devuelvo. Y ese legislador, he de decir, se ha reelegido y además ahora, desde luego, utiliza y confía mucho en la aplicación. Yo resumiría que la primera actitud entendible fue la desconfianza. Pero la desconfianza en el ámbito de las relaciones humanas, ya la relación con un aparato ya es otra cosa. Pero en el ámbito ya de las relaciones humanas, toda desconfianza se vacuna con buena fe. Nosotros, y fue la directriz que nos dieron aquí los órganos de gobierno, no solo transparencia, sino siempre, desde luego, decir la verdad. O sea,
Nunca íbamos a usar de manera sesgada la información ni hacer mal uso. Les dijimos, todo lo que les digamos, se los vamos a decir. Y pregúntenos. O sea, la vacuna frente a eso fue la apertura, la transparencia y la rendición de cuentas de los órganos técnicos que desarrollaban e implementaban el sistema. ¿Por qué la rendición de cuentas? Porque así logramos confianza. Les decíamos, miren, todo lo que hagamos está sujeto a que nos pregunten, nos lo revisen, nos lo evalúen, se hagan auditorías, se hagan peritajes técnicos y ustedes pueden observar que ni hacemos mal uso de los datos, que no los observamos, que no los geolocalizamos, que el teléfono que se les proporcionó no lo vamos a poder abrir y utilizar como micrófono para oír sus conversaciones, nada de eso. Entonces, una vez que transmitimos eso, sí de manera al principio con ciertas resistencias, pero creo que fueron comprobando los legisladores que lo que les decíamos, en efecto utilizábamos la aplicación en los términos que se los explicábamos. Entonces, esas resistencias iniciales, e insisto, entendibles, yo me atrevo a decir que eran entendibles, porque pues, México hasta hace poco más de un cuarto de siglo salía de un régimen hegemónico, de partido único, partido no único, pero partido hegemónico, en el que se daban prácticas parecidas. Entonces era entendible que hubiera esas resistencias. Entonces, partiendo de la legitimidad del reclamo o del cuestionamiento, nosotros lo que ofrecimos fue, insisto, transparencia y apertura para que se nos revisara, y eso fue conquistando la confianza de los legisladores. Tan es así que hubo confianza que, insisto, se institucionalizó el proceso. Las objeciones eran de otro tipo. ¿A qué objeción nos encontramos? Ya no de desconfianza sobre su utilización, sino decían, es que no es posible que los legisladores no vayan al salón de sesiones. Los legisladores tienen que ir. El régimen que se adoptó para las sesiones semipresenciales siempre se explicó, y esa fue la esencia que nos pidieron imprimir en el modelo. Los legisladores en una sesión semipresencial pueden estar los 500 en el salón de sesiones. Pueden estar. O sea, no, si hacemos una sesión semipresencial, puede haber 50 en el salón de sesiones o los 500. No se les impide. Son libres de estar. Pero lo que buscamos es que si algún legislador tiene que salir a atender una reunión o tiene que estar fuera de la ciudad, pues no se le prive del derecho de registrar su asistencia o de votar o incluso de participar en un debate. Pero, insisto, esas resistencias iniciales propias de la desconfianza, que creo que es una característica o un rasgo no solo presente, sino absolutamente natural en las relaciones políticas o en los entes públicos, se fue disipando con la eficacia del modelo, pero también porque pues, se mostró que era una herramienta para facilitar el trabajo y no darle ningún sesgo que vulnerara o alimentara esa desconfianza o se hiciera un mal uso de ella. Muchas gracias, Hugo, por compartir esto con nosotros. Esto me permite hacer mi segunda pregunta, mi última pregunta, porque con este proceso ustedes caminaron a un proceso legislativo digital, produciendo muchos datos, y lo que permite, por ejemplo, una implementación de diferentes tecnologías de inteligencia artificial en los servicios legislativos. Entonces, mi pregunta para usted, no voy a entrar en la parte de la tecnología, por así decir, pero como el secretario de Servicios Legislativos, para usted, como el secretario, ¿cuál aplicación de la IA te parece que podría ganar, por ejemplo, más eficiencia en tu día a día? Entonces, ¿qué usted gustaría de ver implementado en la Cámara de Diputados de México utilizando inteligencia artificial para ganar más eficiencia, más apertura? Entonces, me gustaría escuchar a usted qué piensa respecto de este tópico. Gracias, Luis. También es una pregunta muy, muy interesante. Y si me permite la expresión, suculenta, porque
las aplicaciones de la inteligencia artificial, el campo es muy vasto. Le veo mucho potencial, pero ¿cuáles son las que yo creo que podrían ser, si no las primeras, sí las más útiles? El primero, compilación de precedentes legislativos, de prácticas parlamentarias. ¿A qué me refiero? Yo me atrevo a decir que una de las ramas del derecho más maleables, a diferencia del civil, penal, el constitucional, ahora que ya tiene su autonomía el derecho parlamentario, es justamente el derecho parlamentario. No solo está integrado por lo que dice la Constitución, los reglamentos, los acuerdos que se adoptan para el funcionamiento de las cámaras, sino que surgen tantas cosas. O sea, en el Parlamento se interactúa con tantas personas que a veces la ley, el reglamento, un acuerdo no es suficiente para normar o resolver una situación en particular. ¿Y a qué se recurre? Y se acepta el precedente parlamentario, es decir, cómo resolvimos algo parecido en ocasiones anteriores. Entonces, el problema que tenemos para eso es que podemos hacer compilación de prácticas parlamentarias, pero las prácticas parlamentarias las recopilamos a partir de un acuerdo, un documento escrito en el cual, a ver, vamos a decidir cómo vamos a debatir este asunto. Es cierto que el reglamento dice que se discute así un asunto, pero este asunto en particular es tan importante o tan delicado que lo vamos a discutir de manera, por poner un ejemplo, diferente para hacer la discusión más amplia. Está bien, ahí tenemos un precedente, pero en la discusión de ese asunto, a lo mejor nos encontramos con un problema respecto a una moción, respecto a que se tiene que interrumpir la sesión por alguna cuestión, respecto a que hubo algún error en la tramitación del asunto, en fin, muchas incidencias que a lo mejor no están contempladas ni en el reglamento ni en el acuerdo, pero a lo mejor se tomó una decisión que se quedó alojada en un diario de los debates, ahí, lejos. Se tomó de viva voz la solución. Entonces, yo creo que la inteligencia artificial nos podría ayudar a identificar precedentes parlamentarios, a compilarlos, a sistematizarlos y en la medida de lo posible, eso nos va a ayudar a modernizar nuestros reglamentos, pero también a darle estabilidad a las decisiones que se toman en el proceso legislativo y a generar un entendimiento más homogéneo del proceso legislativo. En México, por ejemplo, platicábamos hace unos momentos, estimado Luis, hablábamos de la novedad del derecho parlamentario respecto a su estudio, en la academia, en los libros, en las cátedras. En México, yo mencionaba que hemos vivido eso, tan es así que hay un entendimiento no muy profundo o no muy acertado del proceso legislativo. Por ejemplo, el Poder Judicial era muy renuente a analizar el proceso legislativo cuando se cuestionaba la validez de una norma. Era muy renuente hasta hace un par de décadas, todavía en el régimen del partido hegemónico, a darle relevancia a las violaciones al proceso legislativo. Se denunciaba, por ejemplo, cuando se impugnaba una ley, decían, no solo la ley es inconstitucional por lo que dice, sino por la forma en la que se discutió. No se convocó con debida anticipación a los integrantes de las asambleas, no se distribuyeron con anticipación los documentos, en fin. Y la actitud que tenía el Poder Judicial respecto a esos temas era decir, no me voy a meter. No, o sea, eso es irrelevante para la toma de decisiones. El Pleno, la mayoría convalida lo que se dijo. Y de unos años para acá, me atrevo a decir que de unos 6, 7 años, la actitud del Poder Judicial ha sido diametralmente opuesta. Ahora sí ya le da relevancia a ese tipo de decisiones y ha llegado a invalidar leyes aquí en México por violaciones de ese tipo o de otras, pero leyes enteras. Entonces, si uno revisa la argumentación de esas decisiones, cuando uno está leyendo o revisando el desarrollo de la argumentación del Poder Judicial, ve coherencia o lógica en la argumentación,
pero también se encuentran muchas fallas. Se encuentra un entendimiento limitado de ciertas figuras o incluso decisiones o concepciones que nos llevan a decir, oye, esto no funciona así, esto no es así. Entonces, yo creo que eso se debe a que ha habido poco contacto del Poder Judicial con las normas parlamentarias en México. El Poder Judicial está acostumbrado a analizar, a discutir, a utilizar normas y sus reglas de comprensión, de interpretación de otros ámbitos, las penales, las civiles, las de derechos de autor, las administrativas, las ambientales, pero ya en específico las que norman cómo se discute un asunto en el Parlamento, con todas sus particularidades, el Poder Judicial aún es noble. Entonces yo creo que la inteligencia artificial puede ayudarnos a generar herramientas para tener un entendimiento más homogéneo al respecto. Y otra segunda aplicación, por un lado es la identificación y compilación de precedentes, y por otro lado, también, insisto, la comunicación con la sociedad. En la medida que nos ayude la inteligencia artificial a identificar lo que se hace en el Congreso, porque las personas piensan que el Congreso es nada más lo que ven en la tele, el debate, el pleito y una ley. No. Tiene muchos niveles de funcionamiento el Congreso, desde lo que hace un legislador, el individual, su trabajo en las comisiones o comités, las decisiones que se toman en los órganos de dirección y después en el Pleno. Entonces, si logramos que la inteligencia artificial haga accesible de manera amigable el funcionamiento del Congreso en esos 4 niveles, creo que eso va a ayudar a comunicar lo que se hace en el Congreso y, como decía yo, creo que puede ayudar a la legitimidad del Parlamento, tanto de las decisiones que se toman como del propio Parlamento. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué hablo de legitimidad? Para nosotros es un tema muy sensible, porque yo no digo que las autoridades sean ilegítimas de ninguna forma, son producto de procesos electorales válidos, de una competencia, de una lucha política, pero eso es en cuanto a la elección. Pero ya en el funcionamiento, ya en la evaluación, el nivel de la percepción funciona de manera distinta. Basta ver el Latinobarómetro. El Latinobarómetro indica que en nuestro país, de las instituciones con menos credibilidad, se encuentran los partidos políticos o los parlamentos. Y creo que esa falta o mejor dicho, esa percepción negativa se debe a que la opinión pública accede a la superficialidad de lo que se hace en el Parlamento, cuando creo que podrían utilizarse herramientas para acercar al Parlamento más a las personas. Ya no tiene que sentarse a ver un noticiero en la televisión o abrir el periódico, ya podría observar en su teléfono celular a ver qué está pasando, qué se está discutiendo, qué está haciendo su legislador, localizar una discusión, una ley, en fin, que se puede hacer, pero ahora no de manera tan amigable, o a veces solamente tienen acceso a la información parlamentaria a través de los distintos canales o herramientas tecnológicas, el especialista o el investigador. Creo que el gran reto es alcanzar a las personas medianamente interesadas en las cuestiones políticas y lograr así una mejor comunicación de lo que se hace en el Congreso. Creo que en eso puede ayudar la inteligencia artificial.